como disnea, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, y de ahí relacionado a lo que es el examen físico-respiratorio referente a la inspección, palpación, percusión, auscultación y los diferentes ruidos respiratorios. Entonces, haciendo un modo de introducción en cuanto a la historia clínica, siempre la historia clínica es lo principal para los diagnósticos, del 60% de los diagnósticos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la edad, porque dependiendo de la edad hay algunas patologías más predominantemente de acuerdo al grupo etario, la vivienda, área rural, área urbana, ¿no? Eh, el tipo de material, si es que tiene saneamiento básico, etcétera, que nos orienta hacia patologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, áreas de riesgo para tuberculosis como JLO, pues, ¿no? Nos orientan hacia esa presunción diagnóstica, ¿no? Para eso nos sirven estos datos, ¿no? La ocupación, muchas relacionadas a enfermedades alérgicas, neumoconiosis, ocupaciones comunes y corrientes como el albañil, como el carpintero, como la costurera, ¿no? Si es que hay tabaquismo, exposición a biomasa como humo de leño de carbón, ¿no? Que nos trae las patologías de EPOC y cáncer pulmonar, por ejemplo, y EPIC también. Enfermedades respiratorias anteriores y enfermedades generales anteriores, personales, ¿no? Que también nos orientan hacia la patología y al mismo tiempo familiares. Entonces, dentro de la anamnesis hay síntomas obligatorios que tienen que preguntar al paciente, ¿no? Como es la tos, la expectoración, hemoptisis, disnea, dolor torácica, entre los síntomas, ¿no? Obligatorios que tienen que preguntarle al paciente. Entonces, referente a la tos, es un mecanismo de defensa, ¿no? Que tiene nuestro organismo eh, para liberar las vías respiratorias, ¿no? Contra la inhalación de sustancias y partículas nocivas, ¿no? O de secreciones que produzcan en exceso nuestro aparato respiratorio, ¿no? Entonces, este va a consistir en una brusca expulsión del aire, como dice ahí, a grandes velocidades, desde la región subglótica hasta el exterior de la boca, acompañado de un sonido característico. Entonces, tenemos tres fases de la tos. La fase inspiratoria, cuando el paciente, ¿no? Toma bruscamente el aire, inspira, ¿no? Totalmente. Y de ahí una fase expiratoria, fase que es la fase comprensiva con la glotis cerrada, ¿no? Una expiración con glotis cerrada, que sería la fase compresiva, ¿no? Y por último, la misma expiración, ya completa la expiración, pero con la glotis abierta, que es donde ya llegan a salir, ¿no? Supuestamente expulsar lo que, por lo cual se está produciendo la tos. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿no? Existen diferentes receptores en diferentes partes de nuestro aparato respiratorio, ¿no? Que van a enviar estos estímulos al bulbo raquídeo, ¿no? Por diferentes tipos de nervios y los cuales van a ser enviados a los músculos respiratorios, ¿no? Y y vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Que van a producir la tos, ¿no? Entonces tenemos los nervios involucrados, nervio trigémino, nervio vago, glosofaríngeo, frénico, como los aferentes y los eferentes, nervios facial, hipogloso, trigémino y accesorios, ¿no? Entonces, esto, al llegar a los órganos efectores, van a producir tos. Entonces, muchas patologías producen tos, ¿no? Entonces, no necesariamente son patologías respiratorias. Entonces, una clasificación de estas según el tiempo de evolución tenemos tos aguda cuando este es menor de 3 semanas, tos subaguda cuando este es de 3 a 8 semanas y tos crónica más de 8 semanas, ¿no? Entonces ese es desde el punto de vista de tiempo de evolución, lo cual ¿para qué sirve? Para determinar diferentes patologías, ¿no? Tos aguda, por ejemplo, una bronquitis aguda, tos subaguda, ¿no? O que puede ser una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Tos crónica, que son generalmente como EPOC, EPIC, ¿no? Entonces nos orienta hacia diferentes patologías
para determinar el diagnóstico del paciente. Desde el punto de vista clínico, esta puede ser seca o húmeda, ¿no? Seca, la cual no moviliza absolutamente nada de secreciones. Y la húmeda, que puede ser productiva o no productiva, ¿no? Productiva cuando llega a expectorar el paciente, ¿no? El esputo, ¿no? No productiva cuando el paciente tiene el esputo ahí, ¿no? Tose, tose, se escucha el movimiento, ¿no? De la secreción, pero no lo llega a expectorar, ¿no? Según sus características, puede ser tosferina o quintosa, ¿no? Que son accesos de tos paroxísticos en quintas, ¿no? Eh, y que es una tos muy exigente, ¿no? Entonces nos orienta con un sonido característico que nos orienta hacia la bordetela pertussis, ¿no? Hacia la patología producida por la bordetela pertussis. Tos cucaluchoide sin el componente inspiratorio que hablábamos en la parte de las tres fases de la tos, como en tumores mediastínicos, tos roncoperruna, ¿no? Que es seca, intensa y acceso nocturno, como una laringitis glótica o subglótica, tos bitonal, como bien dice su nombre, dos tonos, que se produce así porque la parálisis, por parálisis de alguna de las cuerdas vocales que son las que producen en el sonido, ¿no? Entonces, son tos que tienen diferentes tipos peculiares de sonido, ¿no? Que uno puede orientarse hacia el diagnóstico. Entonces, la causa de la tos puede ser tanto de vía aérea, ¿no? Del bronquio, del pulmón, de la pleura, que son las envolturas de nuestro aparato respiratorio, mediastino, enfermedades cardíacas, digestivo, neurológicas, fármacos, etcétera. Entonces, por eso les decía, no necesariamente son patologías respiratorias, sino también puede ser patologías muy aparte del pulmón, ¿no? Entonces, dentro de los fármacos, ¿no? Están los inhibidores ECA, ¿no? Del enzima convertido de la angiotensina como el enalapril, ¿no? Esta tos entonces puede venir con expectoración o no, ¿no? Entonces, cuando hay expectoración, ¿no? Entonces es la siguiente pregunta que hacemos al paciente. ¿Tiene tos? Las características de la tos. Ahora, esta tos está eliminando expectoración, ¿no? Entonces, ¿qué es la expectoración? Es la expulsión por la tos y fuera de las vías respiratorias de secreciones laringeas o traqueobronquiales, de exudaciones alveolares o de producto de destrucción tisular originadas por el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que es la expectoración. Entonces, esta expectoración al paciente uno le va a preguntar para saber las características de acuerdo al color, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de expectoración, pero lo más frecuente que es cuando es una expectoración serosa o mucosa, ¿no? Serosa, mucosa, especialmente mucosa cuando es la expectoración clara, ¿no? Cuando es amarilla, que puede ser mucopurulento, o purulento, que es generalmente de color verde, ¿no? Hemoctoico, cuando la expectoración es rojiza, ¿no? Herrumbroso, aquella expectoración abundante, ¿no? Marrón, así como ven en la figura, ¿no? Y que a veces puede salir maloliente, ¿no? Entonces, hay también expectoraciones que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, ¿no? Porque seroso, mucoso, mucopurulento, hemoctoico puede ser diferentes tipos de patologías, ¿no? Pero cuando este esputo es achocolatado, ¿no? Entonces, nos puede orientar, por ejemplo, a un tipo de parásito, ¿no? Como la mebiasis con membranas, como es la hidatidosis, ¿no? Con membranas hidatídicas, ¿no? Entonces nos puede orientar hacia tipo de patologías, ¿no? Entonces, de ahí hay que ver el volumen, si es escaso o abundante, ¿no? Si es abundante, generalmente cuando hay cavidades, ¿no? Cavitaciones o cavidades o cuando hay accesos pulmonares, ¿no? Entonces, estos en la expectoración herrumbrosa, por ejemplo, es una expectoración abundante, ¿no? Entonces ahí hay accesos pulmonares, hay que sospechar, especialmente cuando este, mm, esta expectoración es marrón, abundante y maloliente, ¿no? Entonces
Accesos pulmonares, generalmente de causa bacteriana o de causa tuberculosa o inclusive de causa parasitaria, ¿no? Entonces, eh, otras patologías que te pueden producir una expectoración abundante, pero con ciertas características, es como el quiste hidatídico, ¿no? Aquí va a ser una expectoración que es como si estuviera claras de huevo sobrenadando, ¿no? Claras de huevo sobrenadando, que serían las membranas hidatídicas, ¿no? ¿No? Que es diferente que cuando es por accesos pulmonares, que es es otro tipo de procesos infecciosos. Después tenemos el olor, que puede ser pútrido, como infección por anaerobios, ¿no? Puede tener mal olor, como en accesos pulmonares o neumonías aspirativas accedadas. Entonces, el hecho de que tenga mal olor, ¿no? Entonces, ya nos orienta a patologías más complejas respiratorias. Después tenemos la hemoptisis, expulsión de sangre que procedente del tracto respiratorio inferior, sobre todo del bronquio o del pulmón, ¿no? Todo lo que viene debajo de la glotis, ¿no? Y esta hemoptisis muy frecuentemente se acompaña de tos. Entonces, esta hemoptisis pues es espumosa, ¿no? Por lo que viene de vía aérea, pero no siempre es fácil diferenciar hemoptisis de otros tipos de sangrado como la hematemesis, ¿no? Porque los dos, en forma abundante, ¿no? Pueden parecer igual, ¿no? Entonces, pero hay peculiaridades en cada uno de ellos, ¿no? La hemoptisis, el síntoma asociado que lo precede generalmente es la tos. En hematemesis, náuseas, vómitos, melenas. En hemoptisis, tos, sangre rojo brillante y espumosa, ¿no? Y en hematemesis no es así, es un rojo oscuro, ¿no? Rojo oscuro, por lo que ya el ácido clorhídrico ya hace su acción, ¿no? O en pozos de café. pH en hemoptisis alcalino, hematemesis pH ácido, ¿no? La hemoptisis puede venir, ¿no? Una hemoptisis franca o mezclada con otro tipo de esputo, ¿no? Como esputo de cualquier otro color, ¿no? Y la hematemesis puede venir mezclada con alimentos, ¿no? En hemoptisis, tener anemia es raro, en cambio en hematemesis es más frecuente, ¿no? Y en la hemoptisis generalmente son por patología respiratoria, la hematemesis generalmente patología gastrointestinal o hepatopatía. Entonces, según el volumen, entonces al paciente hay que preguntarle de acuerdo a las cosas que él sabe, ¿no? ¿Cuánto ha sangrado? Una cucharita, medio vaso de gaseosa, un vaso de gaseosa, más cantidad, ¿no? Entonces, esto se puede clasificar pues en no masiva, ¿no? Masiva entre 400 y 600 mililitros en 24 horas o mayor de 150 mililitros por hora, ¿no? Entonces, la masiva, eh, no hay en sí un consenso, ¿no? De la cantidad exacta de lo que significa masiva, pero estos son los parámetros que más se observan. Entonces, en la mayoría de casos, la hemoptisis proviene del sistema, también proviene del sistema vascular bronquial, ¿no? Que irriga bronquios, ganglios, pero, o sea, no viene de la sistémica, sino de la vascular bronquial. De ahí, de esos vasos sanguíneos del sistema vascular bronquial, o sea, el que irriga netamente los bronquios, ganglios, pleura visceral, es donde proviene esa sangre. No viene de la circulación sistémica en la mayoría de casos. Las causas, ¿no? Inflamatorias, una bronquitis te puede dar rasgos hemoctoicos, por ejemplo, ¿no? Neoplásicas, cáncer de pulmón, vasculares, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y otras como traumatismo, quiste atídicos, ¿no? Y hasta causas más raras. En nuestro país, una causa frecuente es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Que nos puede causar hemoptisis. Las bronquiectasias también es frecuente, ¿no? Que puede causar hemoptisis, inclusive de diferente volumen. De ahí pasamos a la disnea, ¿no? La disnea es un síntoma, no es un signo, pero hay forma de objetivizar esta disnea, ¿no? Entonces,
Es lo que nos refiere el paciente, es la conciencia de respiración desagradable y laboriosa secundaria al incremento del trabajo respiratorio, ¿no? Y disnea solamente es en un paciente consciente. No hay disnea en un paciente que no tiene conciencia, un paciente inconsciente que no, ¿no? Entonces, para que exista disnea, el paciente tiene que estar consciente, ¿no? Entonces, para que nosotros respiremos, tenemos varios niveles, varias estructuras que intervienen en la respiración, ¿no? Desde el centro respiratorio, en el cerebro, hasta nuestras vías aéreas, ¿no? Vías aéreas altas, vías aéreas bajas, ¿no? El parénquima pulmonar, los receptores que existen en todas estas estructuras, ¿no? Quimiorreceptores en las diferentes arterias, ¿no? La parte muscular, la parte nerviosa, de irrigación, de inervación, etcétera, ¿no? Entonces, si hay falla, pues va a producir disnea, ¿no? Entonces tenemos en una respiración espontánea, ¿no? Una respiración voluntaria, entonces tenemos que se va a producir por descargas rítmicas de las neuronas motoras que van a inervar lo que son los músculos respiratorios, ¿no? Y estas descargas rítmicas va a depender de impulsos nerviosos del cerebro, ¿no? Y los impulsos nerviosos del cerebro, ¿no? Van a depender de modificaciones tanto en el oxígeno, en el CO2, ¿no? De los hidrogeniones e influencias no químicas, ¿no? Entonces, esto es para que se produzca la respiración. También existen en la corteza cerebral un control voluntario y en el bulbo raquídeo el sistema automático, ¿no? Entonces, en el sistema voluntario tenemos la corteza cerebral, donde están las neuronas motoras respiratorias que eh, a través de los haces córtico-espinales. Y en el sistema automático es el bulbo raquídeo, ¿no? Que son las neuronas motoras en médula espinal, ¿no? Estas son en vías respiratorias, este es en médula espinal, cervical y torácica, ¿no? Que van a inervar la parte del diafragma y torácica que van a inervar los músculos intercostales externos principalmente, ¿no? Y dentro de los controladores, ¿no? Dentro de los controladores tenemos sensores o receptores como los quimiorreceptores, los sensores fuera del sistema nervioso central, ¿no? Como en carótidas y aórticos, ¿no? Receptores pulmonares, de estiramiento, de sustancias irritantes, receptores de músculos respiratorios, de articulaciones, o sea, diferentes tipos de sensores o receptores, ¿no? Que es la vía aferente que lleva el estímulo hacia la corteza cerebral o al centro neumotáxico, néustico y vulvares, ¿no? Y que a través de vías eferentes, ¿no? Van hacia los músculos respiratorios y producen, ¿no? Los cambios, ¿no? Entonces, en la respiración. Entonces, las alteraciones del aparato respiratorio cardiovascular en cualquiera de estos niveles, ¿no? Entonces, de todo lo que le explicaba, cualquier alteración en estos niveles puede producir disnea, ¿no? Inclusive también dentro de las causas o de la fisiopatología puede haber alteración en la hemoglobina, porque acuérdense que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Entonces, todo esto, una anemia severa, por ejemplo, te puede producir disnea también, ¿no? Entonces, existen otras teorías como la transmisión excesiva a centros respiratorios de estímulos en diferentes receptores, ¿no? Como los receptores al estiramiento de la pequeña vía aérea, receptores a gases o partículas de la vía aérea de grueso calibre, receptores J del intersticio sensibles a la distensión y congestión de los vasos pulmonares. Ahora, ¿cuáles son las causas de las disneas? ¿No? Puede haber aumento de los requerimientos ventilatorios, ¿no? Como en un ejercicio. Por ejemplo, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, ¿no? Que puede ser en un derrame pleural, por ejemplo. Ahí está. En aumento de los requerimientos ventilatorios, ejercicio intenso, ¿no? Una acidosis, embolia pulmonar, anemia. ¿No? Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y caja torácica con enfermedades infiltrativas pulmonares, cáncer,
edema de pulmón, cardiogénico, no cardiogénico, alteraciones severas a nivel de la columna vertebral como una cifoescoliosis, problemas de pleura, tanto como derrame pleural como neumotórax. Puede haber también por aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia de la vía aérea, como el asma bronquial, EPOC, ¿no? Fibrosis quística, cuerpos extraños. Deterioro neuromuscular, acuérdense que para nosotros respirar también necesitamos de la parte nerviosa, ¿no? Y la parte muscular, porque con los músculos son con los que respiramos. Entonces, poliomielitis, lesiones medulares, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré pueden producir, ¿no? Esto, deterioro neuromuscular y por lo tanto disnea. Alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente como trastorno de ansiedad y ataques de pánico. Entonces, esto es en cuanto a la fisiopatología y las causas de la disnea, ¿no? Entonces, para ver que el paciente, la magnitud de la disnea, ¿no? Evaluarlo en forma más objetiva, entonces existen diferentes escalas. Una de las escalas que principalmente se utilizan, ¿no? Es esta escala. Entonces, eh, tenemos, cuando hay ausencia de disnea, ¿no? O sea, el paciente no tiene falta de aire, excepto al realizar ejercicio intenso. Obviamente, cuando uno hace ejercicio intenso, pues siempre va a haber disnea, ¿no? Pero en condiciones normales no debe haber disnea, entonces esto es cero, ¿no? Disnea al andar, deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada, tipo grado 1, ¿no? Incapacidad para mantener el paso, ¿no? Como en la figura con otras personas de la misma edad mientras se camina en llano debido a la dificultad respiratoria o tener que parar para descansar al andar en llano al propio paso, ¿no? Grado 2. El grado 3, tener que parar a descansar al andar unos 100 metros, ¿no? Entonces, comienza a caminar y a los 100 metros aproximadamente tiene que parar para poder recobrar, ¿no? Como dicen los pacientes, el aliento y poder continuar caminando, ¿no? Y grado 4, ya cuando el paciente ya no, la disnea le impide salir de casa, ¿no? O aparecen actividades como vestirse o desvestirse, o sea, actividades que requieren muy poco esfuerzo físico, ¿no? Entonces, es una forma objetiva, ¿no? De determinar el grado de severidad de la disnea, ¿no? Y es que ustedes lo pueden poner en la historia clínica. Formas clínicas de presentación, hay disnea aguda, ¿no? Y disnea crónica, y de acuerdo a eso las causas son diferentes, ¿no? Disnea aguda de minutos a horas, causa más frecuente ansiedad, hiperventilación, problemas bronquiales como el asma, traumatismos, ¿no? Enfermedades de la pleura, edema agudo del pulmón. Disnea crónica en patologías crónicas de semanas a meses como el EPOC, el EPIC, insuficiencia cardíaca, o problemas de obesidad, enfermedades neuromusculares, ¿no? Como el Guillain-Barré, etcétera. Perdón, enfermedades neuromusculares como miastenia graves, porque el Guillain-Barré es algo agudo, en cambio, miastenia graves sí puede ser algo más crónico, ¿no? Puede ver, de acuerdo a la situación en la que se produce y su clase funcional, la disnea de esfuerzo, relacionado a patologías cardíacas o pulmonares, anemia, obesidad, presencia de ascitis, alteraciones en la caja torácica. Disnea de reposo, como el edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, ¿no? Eh, ¿No? Principalmente. Después, de acuerdo a esto, entonces, una forma de objetivizar la disnea es la frecuencia cardíaca, ¿no? El tipo de respiración, el tipo de ventilación que tiene el paciente, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, perdón, frecuencia respiratoria nos permite objetivizar la disnea que nos manifiesta el paciente, ¿no? Entonces, tenemos diferentes alteraciones en lo que es la frecuencia respiratoria, como la taquignia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? La polignia también es aumento de la frecuencia respiratoria, pero una respiración profunda. Bradignia, disminución de la frecuencia respiratoria. Puede haber una disnea inspiratoria en procesos situados encima de la carina, como
el edema glotis, disnea expiratoria en procesos situados debajo de la carina, como el asma bronquial, la ortognia, que aparece cuando el paciente adopta la posición de cúbito supino, ¿no? Y mejora cuando se levanta, ¿no? Como los problemas cardíacos. Disnea paroxística nocturna, perdón, el que mejora al levantarse es la disnea paroxística nocturna, aparición de disnea generalmente por la noche que despierta al paciente, o sea, el paciente está acostado en decúbito dorsal y lo obliga a levantarse o a sentarse en la cama para poder respirar, ¿no? Como en una congestión pulmonar. Trepocnia, disnea que se manifiesta en decúbito lateral, ¿no? Como un gran derrame pleural. Platicnia, disnea que aparece al ponerse de pie y que cede con el decúbito dorsal, como problemas hepatopulmonares, problemas cardíacos. Después tenemos alteraciones en el patrón respiratorio, como la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que es un periodo de apnea, tiene un ciclo, ¿no? Un periodo de apnea, ¿no? Deja al paciente de respirar y luego respiraciones de amplitud creciente, ¿no? ¿No? Cada vez así más rápido, hasta que nuevamente llega un periodo de apnea. Pasa para el periodo de apnea, otra vez las respiraciones que van increcientes, ¿no? ¿En qué personas se puede producir? En tumores, en pacientes con tumores craneales o traumatismos craneanos. La respiración de Biot es un ritmo irregular, no son respiraciones totalmente irregulares, ¿no? Y puede producirse en una meningitis. La respiración de Kussmaul, que es una inspiración amplia, ¿no? Y profunda, seguida de una expiración corta y quejumbrosa, ¿no? Entonces, es lo que manifiesta acá el gráfico, ¿no? Como en la acidosis diabética. En cuanto a hallazgo del examen físico y su orientación hacia las causas de la disnea, porque la disnea no necesariamente la causa es pulmonar, también extrapulmonar. Entonces tenemos hallazgos en el examen físico que nos puede orientar hacia la causa de la disnea, ¿no? Como una palidez severa por disminución de la hemoglobina en la anemia. Entonces aquí la disnea podría ser causa anémica, ¿no? Patología, la presencia de fiebre, que nos orientaría a infecciones pulmonares, edema en miembros inferiores, insuficiencia cardíaca, ¿no? Los, y diferentes cosas que nos puede llevar a orientar hacia el diagnóstico etiológico de la disnea. Entonces, hasta ahí lo que es disnea. En cuanto a dolor torácico, ¿no? Que es la sensación álgida y localizada en la zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular, ¿no? Entonces, sensación álgida localizada en la zona situada entre el diafragma, ¿no? Entre el diafragma y la fosa supraclavicular, ¿no? Entonces, si hay algún dolor a estos niveles, entonces es un dolor torácico, ¿no? Entonces, el dolor torácico puede ser visceral o, ¿no? Somático superficial, visceral, estimulación por estimulación nociceptiva de estructuras vasculares o vísceras intratorácicas. Difuso como una presión, ¿no? Suele producir aumento del tono muscular, suele desencadenar respuestas autonómicas como cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria y en la presión arterial. Y puede referirse a regiones cutáneas que son inervadas por los mismos segmentos medulares, ¿no? La somática superficial, en cambio, ¿no? Es originada en más, como es su nombre, en zonas más superficiales como la piel y músculo esquelético, ¿no? Es bien localizado, a diferente de acá del visceral, que el paciente a veces no lo puede localizar bien, ¿no? Es tipo quemante o urente, ¿no? Y se exacerba con los movimientos. Entonces tenemos que el pulmón y la pleura visceral no tienen terminaciones nerviosas y por lo tanto no va a doler. No, no va a doler. En cambio, la pleura parietal y esofágica,
¿no? Que tienen fibras que se proyectan de C7 a D12, ¿no? Entonces sí tienen estas fibras, producen dolor, ¿no? Entonces es la parte del pulmón que duele. En cambio, en sí mismo el pulmón y la pleura visceral, al no tener terminaciones nerviosas, pues no va a doler, ¿no? Pero la pleura parietal y esofágica sí, ¿no? Entonces la pleura parietal está inervada tanto por nervios intercostales, como ven en la figura, ¿no? Como el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico, como lo ven en la figura, ¿no? Los nervios intercostales que inervan la pleura costal y porción periférica de la pleura diafragmática, y el nervio frénico, porción central de la pleura diafragmática. La pleura diafragmática, fibras que se proyectan a C3 y C4 por nervio frénico, dolor referido a base de cuello y hombro. Entonces, dentro de las causas de dolor torácico, no necesariamente son pulmonares todos, ¿no? Pueden haber causas cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, pericarditis, disección aórtica, pulmonares, que más principalmente pueden estar relacionadas a enfermedades de la pleura como neumotoras, derrame pleural, ¿no? O pleuritis, ¿no? Gastrointestinales, ¿no? Diferentes tipos de patologías gastrointestinales como ven